Y les tenemos que contar que un profesor presuntamente implicado en delitos sexuales fue detenido en el norte de Quito. La Fiscalía investiga 10 casos de menores de un centro educativo intercultural bilingüe que habría sido abusado. Por decirlo menos, asusta lo que está pasando o habría pasado en algunos centros educativos. Un nuevo caso salió a la luz pública. Esta vez un docente presuntamente se aprovechó de la inocencia de niños y niñas de una unidad educativa intercultural bilingüe ubicada en el sector de Calderón. Se presume que estos hechos se dieron en el año lectivo 2016-2017. Hace 3 meses la Fiscalía receptó 10 denuncias formales de padres de familia cuyos hijos habrían sido víctimas del docente. Los presuntos afectados, niñas y niños en edades de 12 a 14 años. Investigación que fue iniciada aproximadamente en julio del 2017. En esta oportunidad, docentes y autoridades del establecimiento apoyaron las labores de investigación. Buscan depurar de la nómina de maestros a los malos elementos. Siempre estar pendiente de que no se vulnere ningún tipo de derecho en contra de los estudiantes, sea violencia física, psicológica, sexual. Apenas recibieron quejas de los alumnos, abrieron un expediente y el informe pasaron a las autoridades competentes. Los y las estudiantes que están involucrados en este caso son estudiantes de 8º, 9º y 10º años. El señor fue tutor de un paralelo y profesor en la asignatura de estudios sociales. Luego de contar con los elementos de convicción en acto urgente, la Fiscalía solicitó la orden de captura para el sospechoso. Horas atrás fue detenido en el norte de Quito. Antonio Chuil, son sus 2 nombres, una persona que viene de la parte sur del país, del oriente, concretamente de Zamora Chinchipe. Recibimos que esta persona ya en conocimiento de que se había emitido su orden de detención estaba tratando de fugar. Las autoridades no descartan que hayan más menores implicados en este caso de presunto abuso sexual. Potencialmente hablan de 84 víctimas. Entonces las investigaciones están dirigidas a determinar si hay más personas involucradas en el presunto delito de naturaleza sexual en el ámbito educativo. Que no tengan miedo a las amenazas que les están dando estos individuos, bajándoles notas, mandándoles deberes, anotándoles en el diccionario, llamando atención a los padres de familia, que no se dejen intimidar. Un caso que recién empieza. Conforme pasan los días, seguramente irán apareciendo más sorpresas en un tema que se ha convertido en una especie de cadena que se replica en varias ciudades del país. En Quito informó Iván Casamen. Yo estoy realmente indignado de esto, no sé ustedes, pero indignado. Como uno no se da cuenta como padre, hay que escuchar a los hijos, sobre todo los hijos. Los hijos siempre están indicándonos qué es lo que les sucede y lamentablemente ves que nosotros como padres no les damos la atención necesaria. Es increíble lo de los maestros, ¿no? O sea, no hay cabeza para pensar esto. Ante una denuncia presentada por un padre de familia, escuchen bien, la Policía Nacional organizó un operativo para dar con el paradero de un profesor, sí, profesor, quien supuestamente habría abusado de un pequeñín. Este pequeñín tiene 5 años y lo hace dentro de la institución educativa en el sur de la ciudad de Quito. El profesor fue ya detenido y se le dictó prisión preventiva en su contra. Por favor, papás, escuchen esto. Fue gracias a la denuncia presentada por el padre del menor en la Fiscalía que la Policía Nacional empezó con las labores de inteligencia dentro de la investigación sobre un presunto caso de abuso sexual que se habría cometido en un establecimiento educativo ubicado al sur de la capital. Donde un menor de 5 años aparentemente ha sido abusado sexualmente por uno de sus profesores. El menor le habría comentado a su padre que el profesor de educación física de la institución tenía comportamientos inapropiados con él, ante lo que el progenitor obtiene más detalles, descubriendo que su hijo habría sido víctima de abuso sexual. De acuerdo a las circunstancias denunciadas, se cometieron al interior del establecimiento educativo. La policía dio con el domicilio del presunto implicado y lo detuvo en un operativo. Es así que luego de aplicar las correspondientes técnicas investigativas y manejo de fuentes humanas, pudimos ubicar el domicilio de este ciudadano y es así que aproximadamente a las 11 de la noche se procede a la aprehensión del mismo, en donde luego de la inspección correspondiente con criminalística no pudimos encontrar ningún tipo de material pornográfico que vincule en el primer caso. El hombre de nacionalidad ecuatoriana fue llevado ante las autoridades competentes. Luego de la audiencia de formulación de cargos, se le ha dictado prisión preventiva, el inicio de la misma en la etapa de instrucción fiscal por 90 días y por ende ya empieza un proceso de carácter judicial. La Policía Nacional hace un llamado para que se denuncien este tipo de casos y así no queden en la impunidad. En Quito informó Andrea Valareso.
La subsecretaria de Educación, María Augusta Montalvo, dio a conocer las medidas administrativas tomadas frente a los actos de presunto abuso sexual por parte de un profesor a varios alumnos de una institución educativa del norte de Quito. Tras la detención del profesor que presuntamente habría abusado sexualmente de 84 niños en un plantel educativo al norte de Quito, la subsecretaria de Educación, María Augusta Montalvo, dio a conocer que el docente será sancionado administrativamente. Vamos a sumariarle a este funcionario, vamos a destituirle a este funcionario que ya está bajo la justicia a este momento. Este docente anteriormente habría tenido abierto un sumario en su contra, que prescribió administrativamente por falta de pruebas, por lo que fue reubicado en la unidad educativa Mushupacari. Y ahí hubo una omisión y una negligencia por parte de la Junta de Resolución de Conflictos del distrito. Todas estas personas están siendo sumariadas. De hecho, al director distrital le hemos removido ya de su cargo. Con las denuncias realizadas en contra del docente de 41 años, la Subsecretaría de Educación abrió nuevamente el sumario administrativo. Tenemos levantada la información y sobre esa información estamos tomando las acciones pertinentes. Además, María Augusta Montalvo dio a conocer otro presunto caso de abuso sexual, donde el docente fue apresado en menos de 24 horas. En la unidad educativa de la Concentración Deportiva de Pichincha recibimos una denuncia de parte de la madre de un niño de 5 años y el día de ayer a las 10 de la noche ya fue detenido también el docente. Frente a estos actos, la subsecretaria mencionó que se están tomando medidas urgentes, entre ellas la evaluación inmediata a los docentes a nivel nacional. Y vamos a judicializar lo que se deba judicializar, vamos a denunciar lo que tengamos que denunciar, vamos a actuar con todo el peso del Ministerio de Educación y de las instituciones de justicia sobre estos casos. Por otra parte, hizo un llamado a los padres de familia para que denuncien cualquier tipo de agresión en contra de los menores. Estamos dispuestos como Ministerio de Educación a limpiar el sistema educativo de los abusos sexuales y de todos los tipos de abuso. Informó Patricia Aldaz.